Buenos días, mis hermanos, y feliz sábado, feliz día del Señor. En este momento quisiera conversar con ustedes un tema que es muy importante. Yo creo que es parte de la esencia del corazón, del entendimiento, de las grandes cosas que han sucedido a través de la historia en estos 6000 años de pecado, desde que comenzara la rebelión de Lucifer en el cielo, pasara a la tierra y siguiera ese gran conflicto a través de los siglos, a través de las edades en el planeta Tierra y hasta el presente siglo XXI, hasta este año 2020 en el cual estamos viviendo. Yo recuerdo muy bien cuando yo comenzaba en Cuba, en la iglesia, que alguien me hacía la pregunta por qué razón yo era cristiano cuando nunca en la vida había sido cristiano. Yo nací en el seno de un hogar que no era cristiano, como la mayoría de los que vivíamos en Cuba. Yo nací en el año 1974 y a los 21 años de edad fue la primera vez que yo en mi vida vi una Biblia en Cuba. Y fue cuando comencé a creer en Dios. Durante 21 años de mi vida nunca creí en Dios. Y yo creía que aquellos que iban a una iglesia eran personas ignorantes, que le habían lavado su cerebro. Porque el problema es que los que no son de Cuba quizás no puedan entender esto del todo. Pero principalmente en esas generaciones que han nacido después de que triunfara la revolución de los Castros y llegaran al poder en Cuba en el año 1959, ellos comenzaron a hacer una limpieza total de todo lo que tenía que ver con el cristianismo y todo lo que tenía que ver con las creencias religiosas en la Biblia. Y así fueron formando a las nuevas generaciones con un lavado de cerebro, diciéndonos que Dios no existía, que la religión era el opio de los pueblos, que era de ignorantes ir a una iglesia y de gente oscurantista en este caso. Y entonces yo no podía entender cómo personas que tuvieran un 12 grado, un nivel universitario, estuvieran creyendo en Dios, creyendo en la Biblia y comenzando a ir a las iglesias. Porque cerca de principios de los años 90, cuando la caída del campo comunista, el campo socialista, en este caso la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comenzó una explosión del evangelio en Cuba y muchos empezaron a creer y a ser parte de iglesias. Y eso le tocó a muchos de mis amigos, a algunos de mis familiares también, que eran universitarios, eran intelectuales, eran personas que tenían un 12 grado de escolaridad. Y yo no podía entender cómo era posible que estas personas estuvieran entrando a la iglesia. Yo decía, ¿qué es esto que está pasando? ¿Le han lavado el cerebro a las personas? ¿Cómo es posible que estén creyendo estas cosas? Y entonces esa fue la primera vez que yo comencé a interesarme a leer la Biblia, porque por primera vez en mi vida en Cuba nunca había visto una Biblia en 21 años. Mi primera Biblia la vi a esa edad, 20 o 21 años quizás. Nunca había visto una Biblia en Cuba. Y entonces cuando comencé a leer la Biblia, comencé a estudiarla para demostrar contradicciones en ella, que era una mentira. Le doy gracias a Dios porque llegó ese bendito día. Y me di cuenta que el ignorante era yo y que necesitaba de Cristo. Empecé a enamorarme de Cristo, empecé a enamorarme de la Biblia, de lo que estaba escrito allí, pero realmente no entendía las cosas. Simplemente era que Dios me estaba llamando y tenía un plan conmigo, con mi vida, para que yo comenzara a creer en Él y a conocerlo. Y así fui estudiando gradualmente, poco a poco. Yo no empecé en la iglesia adventista del séptimo día, yo empecé estudiando en la iglesia evangélica de los Pinos Nuevos, estuve estudiando con testigos de Jehová, yo visitaba iglesias bautistas, pentecostales, yo andaba por todos los lugares buscando algo que me satisfaciera a mí en el hecho de conocer el evangelio, hasta que encontrara una verdad que me convenciera completamente de que era el lugar correcto. Y en ese proceso, cuando alguien me preguntaba que qué hacía yo yendo a la iglesia, porque todos conocían que yo era ateo, era materialista, completamente escéptico, yo decía, porque Cristo murió por mí. Y ahí es donde quiero caer. Yo no entendía lo que yo estaba diciendo de verdad. Simplemente lo decía porque teóricamente yo creía que era así, pero en la práctica
y aún la misma teoría no la entendía del todo. Me preguntaba y yo decía, ¿por qué Cristo murió por mí? Pero yo después me preguntaba solo, ¿y qué quise decir yo con eso de que Cristo murió por mí? No lo entendía de verdad, del todo. No entendía qué significaba que Cristo haya muerto por mí. ¿Cuál era la razón de que Cristo muriera por mí para que yo fuera cristiano y lo siguiera? No lo entendía realmente. Lo leía en la Biblia, que Él murió en la cruz, todo lo demás era un conocimiento más histórico. Y el hecho de que estuviera yo en la iglesia comenzando era porque Dios quería tenerme y Dios quería traerme a sus pies en el conocimiento de su voluntad. Pero realmente, en el principio, no sé si a todos le pasen, yo entré pero no entendía del todo qué significaba el hecho de que Cristo murió por mí. Entonces un día, al cabo quizás de los 2, 3 años, no me recuerdo, de haberme bautizado en la iglesia adventista, seguía con los mismos problemas. No entendía del todo la profundidad de ese mensaje. Conocía otras cosas. Y me estoy leyendo el libro El deseado de todas las gentes. Creo que es en la página 20. Si más no recuerdo, página 12, página 20, no me recuerdo. Por ahí anda. Una cita que me marcó mucho en mi vida y esa cita me hizo reflexionar y me hizo pensar más seriamente y entender el significado de esta frase que Cristo murió por mí. Y es la cita que dice así, yo me la aprendí de memoria, que Cristo fue tratado como nosotros merecíamos o como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merece. Él fue condenado por nuestros pecados, en los cuales no participó, a fin de que nosotros pudiésemos recibir su justicia o participar de su justicia o recibir su justicia en la cual nosotros no participamos. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. Y termina la cita diciendo, y citando Isaías capítulo 53, por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. Entonces, esa cita me hizo reflexionar y pensar el significado de lo que significaba en este caso, y valga la redundancia, que Cristo murió por mí. Entonces, en este momento, yo quiero estudiar con ustedes un tema que lo he titulado la vindicación, en este caso, del carácter de Dios, los 144,000 ungidos y la última generación. Sí, mis hermanos, ya estamos en este 2020, estamos en abril del 2020 y estamos viviendo una crisis en nuestro mundo como nunca ha vivido nuestro planeta a escala global. Y no tengo que hablar mucho porque todos conocemos, somos protagonistas de esto que estamos viviendo. Y quizás en este momento no andes ni fuera en la calle, estés en cuarentena, estés cerrado dentro de tu hogar. Y puedes entender lo que te estoy diciendo porque ya nadie está ajeno. Entonces, estamos entrando en un periodo bien difícil en la historia de la humanidad, un periodo profetizado en la Biblia. Estamos viviendo un tiempo cual nunca se ha vivido a escala global. Y las cosas, no quiero ser en este caso un pesimista, ni que me tomen como pesimista muchos, ni como un alarmista. Pero es realmente lo que dice la Biblia, las cosas irán de mal en peor, hasta entrar en el tiempo de angustia final o gran tribulación, cual nunca hubo, ni habrá en 6,000 años desde que Adán pecó en el jardín del Edén, como dice el libro del profeta Daniel, hace más de 2600 años atrás. Y como dice allí en Daniel 12:1, y sé que es un texto que se conocen muchos de los que están aquí, que me están escuchando de memoria, y los que no, los invito a que busquen en sus Biblias. Yo se los voy a decir de memoria porque me lo sé de memoria. Es mi libro favorito de la Biblia y es un texto muy conocido que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, que Miguel aquí se está refiriendo a Cristo. Es el nombre que Cristo utiliza como, en este caso, jefe de los ejércitos de ángeles para luchar contra el enemigo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice así el texto, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Sí, mis hermanos, yo estoy plenamente convencido que esta es la antesala del tiempo de angustia previo, en este caso, al gran tiempo de angustia de Jacob, profetizado en Daniel, tras Miguel levantarse. Cuando Miguel se levante es que Cristo, en este caso, abandona el santuario celestial, deja la obra de intercesión, finaliza el juicio investigador y comienzan a caer las plagas postreras
sobre este mundo que están mencionadas allí en Apocalipsis capítulo 16. Es el fin del tiempo de prueba, el fin del tiempo de gracia. Y nosotros debemos entender que el asunto de mayor importancia, y ese es el punto que quiero tratar aquí casi, que lo entendamos, nosotros, los seres humanos, debemos entender que el asunto de mayor importancia del universo no es la salvación tuya, no es mi salvación, no es la salvación de nosotros, los seres humanos, por más importante que esto parezca ser. Aunque es importante, no es lo más importante. Hasta ahora debemos entender nosotros, o hasta que no entendamos, en este caso, esta verdad, no estaremos listos para que Dios termine su obra en nosotros, en este mundo, para que Dios termine de una vez y para siempre este gran conflicto. Si no entendemos que lo más importante es que el nombre de Dios quede limpio y vindicado de las falsas acusaciones hechas por Satanás y no nuestra salvación, la cual comenzó hace poco más de 6.000 años en el cielo, no vamos a estar listos, mis hermanos, para el sellamiento y el derramamiento del Espíritu Santo de su pueblo o sobre su pueblo en este mundo, sobre su pueblo remanente. Nosotros necesitamos comprender la verdad del propósito por el cual Dios ha esperado 2000 años, casi ya, en establecer su reino y terminar con el mal definitivamente. Si sabemos que hace casi ya 20 siglos, ahorita, Cristo venció a Satanás al morir en la cruz del Calvario el día 14 de Nisan, un día 14 de Nisan, de aquella Pascua del año 31, cuando dijo consumado es. Entonces, la pregunta lógica que se desprende de todo esto es la siguiente, y muchos se la preguntan, sé que se la han preguntado, yo mismo me la he preguntado, y quizás a muchos se la han preguntado y se la están preguntando, sus propios familiares, sus hijos quizás, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, y es una razón lógica. Cuando decimos que Cristo venció ya a Satanás en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, cuando dijo consumado es, entonces, ¿por qué razón Dios ha demorado tanto tiempo en eliminar a Satanás, a sus ángeles rebeldes, que fueron sus secuaces seguidores, y al pecado entonces? Si ya Cristo lo venció, ¿por qué ha demorado 2000 años más en terminar esta obra y aún no se ha terminado? Es una pregunta lógica. Pero mis hermanos, quiero aclarar que Dios debe acabar de demostrar ante el universo que lo está contemplando todo, que está contemplando este gran conflicto, porque somos espectáculos al mundo, a los ángeles, al universo. El apóstol Pablo lo dice. Este espectáculo, este gran conflicto, esta gran controversia que lleva ya poco más de 6000 años, Dios necesita acabar de demostrar ante todo el universo creado que está contemplando este gran drama, este gran conflicto, que Él es justo y misericordioso a la vez. Él necesita vindicar su carácter ante sus criaturas. Y esa fue la razón por la cual Cristo se hizo hombre y ocupó voluntariamente la herencia genética de un Adán caído, 4000 años después que Adán había caído. Él llevó sobre sí nuestra carne pecaminosa. Él trajo sobre sí la gran ley de la herencia de una raza humana caída, 4000 años después que la raza humana había caído en Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces, Él vino en toda desventaja. Y esto es algo digno de aplaudir, algo digno de admirar por toda la eternidad. Cristo vino en total desventaja con respecto a Adán. Aunque Él mantuvo una relación plena y armoniosa de obediencia plena a la voluntad de Dios el Padre expresada en su santa ley, y no cayó en el pecado. Resistió la tentación con el poder de Dios en una relación íntima y personal con Él, y nunca el enemigo lo pudo llevar a caer en el pecado. Así Cristo venció sobre la tentación al hacer, en este caso, su propia voluntad, ¿no? Él nunca hizo su voluntad humana sobre el pecado. Y esto lo llevó a demostrar ante todos los ángeles y los mundos no caídos de todo el universo que contemplan esta escena, que Satanás era el mentiroso, ya que no había ninguna justificación ni ninguna razón para que el pecado y la rebelión contra Dios se hubiese levantado en algún momento y en contra de su justo gobierno, cuyas bases son su ley eterna. Entonces, al Cristo cargar, en este caso,
sobre sí la culpabilidad de toda la raza humana, se hizo nuestro sustituto. Y siendo sin pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, por ti, por mí, por todos los seres humanos. Dios cargó en él el pecado de toda la raza humana. Entonces, para que Dios demostrara su justicia, Jesús como humano tuvo en este caso que enfrentar desde el Getsemaní hasta el monte Calvario, hasta las escenas de la cruz cuando él murió, hasta que él dijo consumado es. Él tuvo que demostrar ante el universo que contemplaba el drama la justicia divina de la paga del pecado, que es la muerte, pero es la muerte segunda, no era la muerte primera, esta normal que cualquier ser humano de nosotros padecemos. No, Cristo pagó la segunda muerte, que es la muerte que va a suceder después del milenio, que se menciona allí en Apocalipsis capítulo 20, la muerte segunda de la eterna separación de Dios, que merecía toda la raza humana, que es la paga del pecado. Esa fue la muerte que Cristo pasó. Esa fue la muerte que Cristo pagó. Él pagó la muerte que merecíamos todos nosotros los seres humanos. Él lo pagó por nosotros. Es la muerte segunda, la muerte de eterna separación de Dios. Y con esta demostración de Jesús se vindicaba así, mis hermanos, el carácter justo, el carácter perfecto, el carácter de amor, el carácter de misericordia, pero el carácter justo sobre todas las cosas de Dios, ya que Él no tendrá por inocente nunca al culpable. Así Cristo se hizo culpable, pero se hizo culpable voluntario por causa de Dios y por causa de nosotros, sus criaturas, y por causa de todas las criaturas del universo que no cayeron. Siendo inocente, pagó todo esto. Y entonces por su llaga fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados, cuando aceptamos ese sacrificio sustitutivo, sustitutorio, vicario en nuestro lugar. Así Satanás no puede acusar a Dios, mis hermanos, de injusto, cuando Dios castigue a los pecadores impenitentes, ya que despreciaron a su sustituto, que fue Cristo Jesús. Y con esta encarnación, con esta vida sin pecado de Cristo Jesús, en una carne humana caída, en una naturaleza humana caída, como la nuestra, y la muerte sustitutoria, vicaria, en nuestro lugar, y la resurrección de Jesús al tercer día, Él le logró pisotear la cabeza a la serpiente, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15, que se conoce como el protoevangelio. Proto significa primer evangelio, cuando Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, y ésta te va a herir en la cabeza, y tú le herirás a ella en el calcañar. Pero después de eso, Satanás buscó una segunda estrategia diabólica, acusatoria contra el carácter de Dios. Él no le quedó otra. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo dijo consumado es, cuando Cristo vivió una vida sin pecado y logró la victoria sobre la tentación y el pecado que constantemente lo estuvo asediando desde que nació a él prácticamente, porque Satanás quería hacerlo caer. Satanás quería que el plan de Dios fracasara y siempre estuvo sobre Cristo todo el tiempo, constantemente, para hacerlo pecar. Entonces él no le quedó otra que reconocer que cuando Cristo logró la victoria en esa naturaleza humana caída, heredada de Adán, que la trajo 4000 años después, no le quedó más argumento que reconocer que Dios era justo, pero que era justo en castigar al pecado, y que él y sus ángeles seguidores, Adán y Eva, no tenían justificación ninguna en rebelarse contra el gobierno de Dios, porque no le quedó más opción al demostrar Cristo la justicia divina con su vida sin pecado, a pesar de haber venido, como les decía, en una carne humana caída, heredada de Adán, 4000 años después que Adán había caído. Pero él venció sobre la tentación y el pecado y logró la victoria definitiva, total y aplastante. Y a pesar de haber venido a semejanza de nuestra carne humana caída, él no pecó, ni de pensamientos, ni palabras, ni acción. Y como divino sustituto nuestro, él cargó nuestros pecados siendo inocente. El inocente pagó por los culpables. Entonces Dios, en este caso, desató su ira sobre él, dándole la paga del pecado con la muerte que merecíamos nosotros. Pero como nunca cometió pecado Cristo Jesús, y amén por eso, Él se levantó al tercer día glorificado y glorificando al Padre, y su justicia perfecta y su gobierno justo
ante todo el universo celestial que estaba contemplando el drama, que estaba contemplando la escena, y no que estaba, lo sigue contemplando aún, 2000 años después. Esta victoria de Cristo, mis hermanos, como humano, silenció para siempre cualquier duda de los habitantes no caídos del universo. Pero ahora, en este momento, Satanás tuvo un plan B. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando dice consumado es, cuando él vio que estaba totalmente perdido, que no tenía argumentos para demostrar lo contrario, él acudió a un plan B para prolongar entonces su existencia y seguir acusando a Dios ante las criaturas del universo, al decir que él no era justo, al ser misericordioso. Fíjense bien, él reconoció que era justo en el sentido de que no había razón de que hubiera pecado y rebeldía de ellos, porque Cristo lo demostró. Pero entonces ahora él dice que Dios no es justo al ser misericordioso, porque Dios no puede ser justo y misericordioso a la vez con los hombres que acepten el sacrificio de Cristo como su sustituto por medio de la fe. Y entonces él insinúa, en este caso, o ha estado insinuando desde la fecha, ante todo el universo creado de Dios, que Dios es injusto si salva a los seres humanos y los lleva al cielo, solo por el hecho de creer en Jesús, ya que somos tan pecadores como lo son ellos. Desde que Cristo murió, mis hermanos, en la cruz del Calvario, el enemigo de las almas, el acusador, pasó a una nueva acusación contra Dios. Y él ha estado insinuando desde la fecha que si nos va a salvar a nosotros, los seres humanos, que creemos en Cristo, y nos va a llevar con él a su reino eterno, tiene que llevarlos también a ellos, a él y a los demonios, porque Dios no puede tapar nuestra culpa gratuitamente, si no sería injusto. Sí, si no sería injusto al no cubrir gratis su culpa también, como cubre la culpa de nosotros cuando creemos en Jesús por su misericordia. Además, él está acusando a Dios de que esto no es garantía de que la rebelión nunca más se levante, pero eso es para plantar la duda en la mente de los seres que no cayeron, de que no se rebelaron, los ángeles que no se rebelaron, los mundos que no cayeron. Entonces, él dice que esto no es garantía, el hecho de salvar a seres humanos que crean en el sacrificio sustitutorio de Cristo, que esto no es garantía de que la rebelión no se va a levantar nunca más en el universo, al llevar seres pecadores salvos solo por la gracia sustitutoria de Cristo Jesús como consecuencia del solo arrepentimiento y del perdón de los pecados. Él dice que se arrepintió en el cielo en ruegos ante Jesús y no fue perdonado, y que todos fueron testigos de eso. Y insinúa entonces que ¿cuál es la razón que lo haga él con nosotros, los hijos de Adán? Si a él no lo perdonó cuando él se arrepintió y él lo demostró, entonces, ¿cuál es la razón que nos perdone a nosotros, los seres humanos, hijos de Adán, cuando nos arrepentimos? Elena de White, ella escribió una visión que tuvo acerca de esta gran controversia en el cielo. Entonces ella narra esta escena de la que Satanás se vale para seguir acusando a Dios y compararse con nosotros, los seres humanos. Una escena que había acontecido en el cielo tras la expulsión de él y de sus secuaces del cielo. Él constantemente estaba estorbando a los ángeles en las entradas de las puertas del cielo. Estaba afuera constantemente perturbando y estaba pidiendo una entrevista con Cristo. Y entonces Elena de White narra lo siguiente, allí en el libro La Historia de la Redención, creo que en la página 26, sí, en la página 26 del libro La Historia de la Redención, dice ella así: Satanás tembló al contemplar su obra, meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión. Escuchen bien. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Y debemos pensar que esto lo estaban contemplando los ángeles y los mundos no caídos, porque Dios ha abierto el drama para que todos lo vean.
Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró, y es conmovedora esta escena. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se le recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruina sin esperanzas, no solo para sí mismo, sino para las huestes de los ángeles, que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. Historia de la Redención, página 26, párrafo 2. Sí, mis hermanos, este acontecimiento creó dudas en la mente de los ángeles no caídos y el resto de las criaturas que no tenían, en este caso, pecado, que no se habían rebelado contra Dios, porque no tenían el atributo divino de la omnisciencia. Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce y escudriña la mente y el corazón, y Él sabe las motivaciones de la mente y del corazón, conoce todas las intenciones de la mente y del corazón, y Él sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Pero las criaturas, nosotros las criaturas, los ángeles, los mundos que no cayeron, nosotros los seres humanos, no tenemos ese atributo que solo le pertenece a Dios. Entonces no tenemos cómo saber la verdad en el fondo de lo que hay en cada mente, en cada corazón de sus seres vivos del universo, de sus criaturas. Entonces, como los ángeles no caídos, como los mundos no caídos, no tienen este atributo como nosotros, tampoco, porque son criaturas por igual. Entonces, había duda cuando Satanás insinuó esta duda. Y para comprobar que Satanás no estaba arrepentido, Dios decidió entonces demostrar en Cristo Jesús su justicia divina. Y por eso fue que Jesús tuvo que venir y encarnarse y vivir en esta tierra una vida sin pecado, para demostrar que no había razón por la cual el pecado se tenía que levantar. Y Cristo lo demostró al decir, consumado es, en la cruz del Calvario. Así Jesús, al morir, tras haber vivido 4.000 años, venido en este caso, 4.000 años después de la caída de Adán, Él vino y vivió sin pecado. A pesar de haber adoptado una carne humana caída como la nuestra, tomando la gran ley de la herencia sobre sí, la ley de la herencia de un Adán caído, porque Él vino por la línea de Adán. Él descendió de un Noé caído, de un Abraham caído, de un David caído. Venía por la línea de David. Y conocemos la historia de David, conocemos la historia de Abraham, de todos los antecesores de Cristo, 4.000 años antes de que Él viniera a la existencia en esta tierra y naciera de María, una María que venía por esa línea. Y Él traía 4.000 años de herencia genética de una carne humana caída. Cuando Él vino, entonces Él adoptó una carne humana caída, pero Él demostró con esa carne humana caída que no había razón por la cual rebelarse y caer en el pecado contra Dios, porque Él vindicó el carácter justo de Dios y su gobierno ante el universo creado no caído. Así los ángeles y mundos no caídos comprobaron que tanto Satanás, en este caso, como sus secuaces, merecían el castigo de la expulsión y la destrucción definitiva. Sí, mis hermanos, porque Cristo logró demostrarlo. Para prolongar, en este caso, su vida, Satanás tenía un plan B de acusación contra el carácter justo de Dios, mis hermanos. A partir de su derrota en la cruz del Calvario, él comenzó a decir que Cristo pudo demostrar esto, porque Él era Dios en la carne, pero que nosotros, los seres humanos, los de esta raza humana, la que componemos tú y yo, deberíamos demostrar que podemos estar en el cielo, no solo en garantía de la sustitución de Cristo, sino que debemos obtenerlo siguiendo ese modelo, siguiendo ese patrón, porque Cristo no solamente es nuestro sustituto, sino que es nuestro modelo. Él acusó a Dios de que sería injusto de su parte que nos llevara a nosotros a vivir por la eternidad con Él, en compañía de los ángeles, que no se rebelaron,
y de los mundos que no cayeron en el pecado, para entrar en esa armonía. Él dijo que eso sería injusto. El apóstol Pablo nos da esa prueba en su carta a los romanos, en el capítulo 3. Sí, Pablo en el capítulo 3 de la carta a los romanos, y se lo comparto en la pantalla y los invito a buscar sus Biblias. Romanos capítulo 3, el versículo 24 al 26, que para mí es el centro de la epístola a los romanos, ese capítulo 3, principalmente esos versículos. Él dijo lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 24 al 26. Mis hermanos, fijémonos bien aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque en esas palabras, en el fondo, hay algo más implicado. Cuando se leen así, por encima, corriendo a la ligera, no entendemos lo que el apóstol está diciendo allí. Y hay un significado profundo en esas palabras. Dice el apóstol Pablo que para manifestar su justicia, en este caso la justicia de Dios, está hablando de Dios, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en la paciencia de Él los pecados pasados. Dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, en este caso, al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios debe manifestar su justicia, mi hermano? ¿Por qué Dios necesita manifestar su justicia? Dios no es justo, Dios es justo. Y de eso no tenemos dudas. ¿Y por qué Dios necesitaba manifestar su justicia? El apóstol es claro al decir que la causa es por haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Mis hermanos, no hay ninguna duda de que si Dios necesita manifestar su justicia, es porque Él ha sido acusado de injusto por alguien. Y ese alguien, sabemos quién es. Sin dudas, es el ángel rebelde, el ángel innombrable. Él es el que ha acusado a Dios de injusto, y por eso Dios necesitaba manifestar su justicia ante el universo, porque su carácter de amor, de justicia, fue puesto en tela de juicio por Lucifer. Y entonces, por eso Él tenía la necesidad, y ha tenido la necesidad, de manifestar su justicia ante sus criaturas que no son omniscientes como Él. Y para desterrar toda duda del corazón y de la mente de sus criaturas, por amor a nosotros, Dios se ha dedicado a demostrar y manifestar esa justicia ante el universo creado, porque Él no quiere que quede duda en el corazón y en la mente de ninguna criatura de que Él es justo. Todos van a tener que reconocer que Él es justo, aún Satanás, aún los demonios y todos los mundos no caídos y los ángeles que se mantuvieron leales, y nosotros los seres humanos, los que se pierdan y los que se salven, todas las criaturas del universo que Él creó van a tener que reconocer en un momento que Él es justo. Pero el enemigo anda todavía insinuando que si nosotros, como les decía, seres humanos pecadores, seremos salvos, eso sería injusto, ya que nosotros los seres humanos no somos muy diferentes a lo que es Él y a lo que son sus ángeles que se rebelaron junto con Él y que fueron expulsados de la presencia de Dios hace ya poco más de 6.000 años. Entonces Él le dice a Dios que si nos va a llevar a nosotros al cielo, como les decía, durante el milenio, y nos va a tener en esta tierra salvados por toda la eternidad, y va a mudar la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y va a ser de este planeta el centro y la capital de todo el universo, tiene que admitirlo a Él y a sus ángeles rebeldes también de regreso en el cielo, porque si no sería una injusticia de su parte, porque somos tan iguales como Él. Por eso alimentó la esperanza de que si podía vencernos a nosotros, los seres humanos caídos, no quedaría derrotado del todo. Y ahí reanudó su lucha con toda su fuerza. Después que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, siguió con el plan B de acusación contra Dios, contra su carácter.
Él plantó la insinuación de que para que fuera justo, en este caso Dios, y para que nos lleve a nosotros al cielo, entonces nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió y hacer una demostración en esta naturaleza humana caída que poseemos nosotros, hacer una demostración así mismo como Jesús lo demostró, de la manera que Él lo demostró mientras estuvo en esta tierra, imitando su modelo, ese modelo de victoria sobre la tentación y el pecado en carne humana caída, como la que nosotros poseemos. Entonces, y esta nueva acusación siguió planteando dudas en la mente de los ángeles, mis hermanos, y en los seres de los otros mundos que no cayeron, y debemos entender eso. Ellos que no son omniscientes como Dios, como le decía al principio, necesitan comprobar que el pecado y la rebelión no se volverá a levantar más en el universo, y están en todo su derecho de sentirse seguros y de que se le haga una demostración, porque ellos no conocen el corazón ni la mente, ni saben el futuro como Dios lo conoce. Ellos necesitan ver la demostración, en este caso, del hecho que nosotros, los seres humanos, los que vivimos en esta tierra, descendientes de Adán, estemos con ellos y les dé una garantía de su seguridad por la eternidad. Ellos necesitan estar seguros de que nosotros vamos a entrar en la armonía del cielo, en la armonía del universo, y que nunca más se va a levantar el pecado, ni la rebelión, ni este caos que ya ha existido por más de 6.000 años. Y esa es la razón por la cual Dios ha esperado 2.000 años más, mis hermanos, a pesar de que ya Él derrotó a Satanás en Cristo Jesús hace casi 20 siglos atrás. Él, en este caso, está esperando, y cuando digo Él estoy hablando de Dios, está esperando la formación de una generación final de seres humanos que no solo teniendo a Cristo como sustituto, sino como modelo, en semejanza de carne caída, logren la victoria sobre la tentación y el pecado como hiciera Jesús, mis hermanos. Estos serán los 144.000 ungidos, quienes son sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y que siguen al Cordero por donde quiera que va, como su modelo humano a seguir, y que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que es el cántico que ningún otro grupo o compañía puede aprender. Nadie puede, mis hermanos, ni podrá, en este caso, aprender este cántico de victoria, porque es el cántico de su particular experiencia, como grupo o compañía de la generación final que va a existir en la historia de esta tierra. Esto sucede porque nunca nadie ha vivido una experiencia tal, ya que ellos, en este caso, esa última generación, van a salir victoriosos como Cristo venció en una carne humana caída sobre la tentación y el pecado, y se van a cumplir las palabras que están en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, donde Cristo hace un desafío y un llamado, y dice: al que venciere, así como yo he vencido, lo dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Ellos, en este caso, esa última generación, tendrá que vivir sin un intercesor durante un periodo de tiempo, así como Cristo nunca tuvo un intercesor en su favor durante 33 años y medio que vivió en esta tierra. Cuando se cierre la gracia en este mundo, mis hermanos, cuando Cristo abandone el santuario y termine su obra de juicio investigador y de la expiación final, este será el tiempo conocido como el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya no habrá gracia, y durante ese tiempo, Él que es sumo sacerdote, Él que es abogado, Él que es intercesor, dejará de interceder, y estaremos sin intercesor durante ese tiempo, a la semejanza de Él cuando estuvo en esta tierra, que estuvo sin intercesor allí en su vida, y principalmente en las escenas finales de su vida, cuando estuvo de Getsemaní hasta el Calvario. Esta compañía, mis hermanos, o última generación, representada simbólicamente, y no voy a entrar si es simbólico o si es literal este número, yo creo que es simbólico, pero no voy a entrar ahí, porque esto es otro tema. Esta generación, compañía final de los 144.000 ungidos, pasará por una experiencia similar a la que Jesús viviera en el monte Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Y su oración
va a ser semejante a la de Jesús. Cuando Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Por eso se dice de ellos, de esta generación final, que hacen la voluntad de Dios al guardar sus mandamientos con la misma fe de Jesús en sus vidas humanas, tentadas hasta lo sumo, hasta lo último, porque Dios va a permitir que sean probados hasta lo último, sin un intermediario. Así esta generación escatológica, esta generación final, esta última generación, va a terminar la demostración que va a vindicar finalmente el carácter justo y misericordioso de Dios ante todo el universo, que fue puesto en tela de juicio por Lucifer desde el principio, cuando nació el pecado en él y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles del cielo, pero puso en duda al universo creado. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 16, en el último capítulo allí, en el versículo 20, que a la manera de Cristo, nosotros, en este caso, en colaboración con él, pisotearemos la cabeza de Satanás, la serpiente, bajo la planta de nuestros pies. Allí en Romanos 16, 20 dice así, y los invito a que busquen su Biblia y se los comparto aquí en la pantalla. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, amén, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén. Romanos 16, 20. Mis hermanos, esta gran controversia se está acercando ya a su fin. Este conflicto milenario, este conflicto de los siglos, esta gran controversia está llegando ya casi a su fin. Y Dios está preparando a un pueblo para el último gran conflicto. Él está despertando a sus fuerzas especiales, a esta compañía, a este pueblo en el mundo, a este remanente final. Y ya le está alineando a esas filas para terminar esta gran obra y vindicar su carácter ante el universo y darle el tiro de gracia a Satanás de una vez y para siempre. Satanás se está preparando también y está alineando a su ejército para la última batalla del conflicto final, con todo este plan del nuevo orden mundial que está organizando. Y yo creo que en este 2020 está comenzando como tal la organización final de estas fuerzas de él para luchar contra el pueblo de Dios, porque él sabe que le queda poco tiempo. No nos quedan muchos años en este mundo ya. Y necesitamos despertar, y Dios va a despertar un remanente. Y está despertando a su remanente en el mundo entero. Y Dios quiere que tú seas parte de ese remanente que se despierte y que entienda estas verdades. Este mensaje que fue enviado a Minneapolis en 1888 para terminar dando el fuerte pregón a este mundo y preparar al mundo para la segunda venida de Cristo y terminar de una vez y para siempre con el pecado, para que Él pueda abandonar el santuario. Cuando una vez el pecado sea purificado de nuestras vidas, cuando logremos la victoria con el poder de Dios en nuestra vida sobre la tentación y el pecado, y ya no haya más pecado en nuestras vidas que confesar, entonces es que Él va a poder abandonar el santuario y dejar la obra de intercesión en el cielo, y terminará la expiación, y comenzará el tiempo del fin, el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo que no va a haber gracia, donde Él va a permitir que sean probados su pueblo, como una demostración de que sí es posible lograr la victoria en una relación con Él. Y esto va a vindicar su carácter, de la manera que Cristo lo vindicó cuando murió en la cruz del Calvario, logrando la victoria sobre el pecado y la tentación. En la crisis, esta crisis final, que está ya ahí mismo al doblar de la esquina, y que pronto nos espera, mis hermanos, debemos entender que se va a decidir en la vida del pueblo de Dios. Y Dios está esperando esa demostración y el universo la está esperando. Y Satanás no quiere que eso suceda porque sabe que será su tiro de gracia. Y por eso ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y quiere destruir completamente al remanente de Dios. Y quiere hacernos pecar. Dios depende de nosotros, mis hermanos, de ti y de mí, para que en colaboración con Cristo, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas obrando, podamos vindicar su nombre ante el universo y ayudar a terminar de pisotearle la cabeza a la serpiente. Cristo comenzó y se la pisoteó. Y Él quiere que nosotros, con su poder, terminemos de pisotearle la cabeza. La pregunta que debemos hacernos, mis hermanos, tanto tú como yo, en esta hora, es la siguiente. ¿Puede Dios confiar en mí? ¿Puede Dios confiar en ti? Hazte la pregunta.
Debemos hacernos esa pregunta. ¿Puede Dios confiar en nosotros? En esta etapa final que estamos comenzando a vivir ya, para vindicar su nombre de una vez y para siempre y darle la estocada final al padre de la mentira. Es un admirable privilegio, disculpen mis hermanos, el que se nos conceda a nosotros como pueblo final el de vindicar el nombre de Dios por nuestro testimonio de fidelidad. Esta fue la oportunidad que esperaron todos los patriarcas, todos los profetas, todos los apóstoles, todos los discípulos de Cristo, todos los reformadores, todo el pueblo de Dios histórico a través de los siglos, de estos 60 siglos, de estos 6000 años, desde Adán y Eva, quisieron vivir este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, quisieron ser esta generación final, y a nosotros nos ha tocado ese privilegio y responsabilidad. ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en mí? Mis hermanos, la demostración final de lo que el Evangelio eterno de Dios, del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 1:17, puede hacer por la humanidad todavía, en este caso. Es decir, lo que la demostración final de lo que el Evangelio eterno de Dios puede hacer, en este caso, por la humanidad, todavía está deparada para el futuro. Pero es un futuro cercano, como les decía, está al doblar de la esquina. Pero ese futuro está llegando ante nosotros y ya es un presente, casi ya. Entonces nosotros debemos entender que Cristo no solo fue nuestro sustituto, como se predica mucho de los púlpitos y quieren presentar a un Cristo solo como sustituto, y eso no es mentira. Cristo es nuestro sustituto, pero hay un evangelio de justificación por la fe evangélico que se predica en los púlpitos, en nuestras iglesias y en todo lugar, que no es el evangelio completo ni correcto, no es el evangelio eterno. Cristo no solamente fue nuestro sustituto, aunque sí lo fue. Él fue nuestro sustituto y fue nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, nuestro humano modelo, ejemplo a seguir, ya que Él tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo humano, caído como el nuestro, Él demostró el poder de Dios para vencer sobre la tentación y el pecado y sobre el maligno. Y así le logró pisotear la cabeza a la serpiente y nosotros tenemos el llamado, como dice Romanos 16:20, de pisotearle la cabeza a la serpiente bajo la planta de nuestros pies también. Nosotros, los seres humanos, debemos seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo Jesús puede hacerlo en ti y en mí, en todo ser humano que se somete a Él como Cristo se sometió. Porque Cristo nunca hizo su voluntad humana, sino que hizo la voluntad del Padre. Porque tenía la ley escrita en su mente y en su corazón. Y Dios quiere escribir la ley en la mente de nuestra y en nuestro corazón. El nuevo pacto quiere escribirlo y grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para que vivamos conforme a esa ley. Mis queridos hermanos, el mundo está guardando esa demostración, como escribió bajo la inspiración divina el apóstol San Pablo en Romanos 8:19, y se las leo, las comparto aquí en la pantalla. Dijo Pablo en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sí, mis hermanos, es decir, que el mayor anhelo, la mayor esperanza que arde con fuego, con un fuego intenso en las mentes y en los corazones del universo creado, que no fue rebelde a Dios, compuesto por los ángeles que no cayeron y los habitantes de los otros mundos que no se rebelaron como el nuestro, es ver la manifestación de esta última generación de hijos de Dios en esta tierra. Están contemplando, están esperando ver ese momento. Dios está anhelando ver ese momento. Cristo está anhelando ver ese momento. El Espíritu Santo está trabajando para que ese momento llegue. Pero no nos pueden forzar, porque va contra su carácter. Él quiere que nuestro corazón se abra y nuestra mente para ellos poder obrar en nuestra vida, en la vida de su pueblo. Cuando se haya realizado esa grandiosa demostración, mis hermanos, entonces es que vendrá el fin del mal para siempre y el pecado en todo el universo. Y gloria a Dios por eso. ¿Tú no quieres que se termine el pecado? ¿Tú no quieres que se acabe el sufrimiento, el dolor, la muerte, la angustia, la enfermedad, tanta maldad? En esa etapa, mis hermanos, que está bien cercana, como les decía, en el horizonte futuro que ya es casi un presente, como les decía ahorita, nuestro Dios
habrá cumplido su plan y habrá demostrado que Él es veraz y que Satanás es el mentiroso. Su gobierno estará reivindicado para siempre jamás, como lo dice el profeta Ezequiel, y se los comparto aquí en la pantalla también. En Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 23 dice así: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ezequiel 36, 23. Es maravilloso, sí, mis hermanos, es maravilloso que se nos permita testificar por Él. Nunca debemos olvidarnos que este testimonio es un testimonio de la vida, no es simplemente de las palabras, porque eso es el testimonio verdadero y auténtico. Es vivir lo que predicamos, es vivir a la altura de lo que creemos y predicamos, no solamente de palabras, sino es de palabras y acción. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, 14, texto que sé que se conocen, en el sermón del Monte de los Olivos, en el sermón profético: y será predicado este evangelio. Y cuando está hablando de este evangelio, está hablando del evangelio eterno, del mensaje allí de los 3 ángeles. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio, fíjense bien, es para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Satanás hizo guerra contra Cristo, mis hermanos, lo hizo también contra la ley eterna de Dios, que no es otra cosa que un trasunto de su carácter, porque todo lo que Dios es, lo es su ley. Por esa razón, la demostración que Dios se propone hacer por medio de la última generación, de la que vas a ser parte tú y yo, por lo que estamos viendo y viviendo ya en este tiempo, de una última generación de su pueblo remanente, que viva en la tierra en este tiempo final, significa mucho, mis hermanos, tanto para sus criaturas no caídas, su pueblo, en este caso también, como para Él mismo. Estos son aquellos de los que Él dice con gran regocijo, con gran gozo. Y esto me hace recordar la historia de Job, cuando sucedió aquella reunión en el cielo en 2 ocasiones. Dice que un día fueron a presentarse delante de los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás, y él le dijo: ¿de dónde viene Satanás? Y él le dijo: de andar la tierra, recorrer el mundo, andar por él. Y le dijo: ¿no has visto allí a Job, varón justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal? Y entonces Satanás le dijo: está bien, claro que él lo hace porque tú lo proteges y lo cuidas, déjame tocarlo, para que tú veas que él te va a maldecir. Y Dios le dio permiso. Y conocemos todo lo que le pasó al pobre Job. Y aún así, Job siguió vindicando a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo ya volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job demostró que él servía a Dios por amor y no por conveniencia ni por miedo. Y esa es la demostración que tenemos que hacer nosotros, que servimos a Dios por amor y no por lo que Él nos dé, ni lo que nos va a dar, ni la vida eterna, ni por el castigo, sino que le servimos aunque no haya cielo. Esa debe ser nuestra actitud. Y entonces Dios dice de nosotros, de esta generación final, que da el mensaje de los 3 ángeles, que presenta el evangelio eterno, de allí de Apocalipsis 14, 6 al 12, culminando ya ese mensaje de los 3 ángeles, da las características de este pueblo, que dice que son santos. Y Dios dice de ellos con orgullo, como dijo de Job, con regocijo: aquí está la perseverancia de mis santos, aquí están los que guardan mis mandamientos, Satanás, y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Satanás acusa a Dios y le dice ante el universo creado que nosotros, los seres humanos, de una raza humana caída, no podemos ser obedientes a su ley, mis hermanos. Y eso porque implica una obediencia plena en cuanto a pensamientos, palabras y acciones. La observancia de los mandamientos significa completa santificación, mis hermanos. Esto significa llevar una vida santa, una vida inquebrantable, una vida de plena fidelidad a lo recto y una completa separación del pecado y la victoria sobre él. Como dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que Dios va a escoger a los débiles, a los necios del mundo,
para avergonzar a los fuertes y a los sabios, a los que se creen fuertes y sabios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Esto demostrará que los más débiles no necesitan fracasar, de manera que nadie pueda decir entonces jamás, por toda la eternidad, que Dios pide lo que solamente unos pocos pueden hacer. Esta última generación va a demostrar que todos lo podían hacer. Por esa razón, Dios ha reservado su mayor demostración de poder, mis hermanos, para la última generación de seres humanos pertenecientes a su pueblo, con el fin de vindicar su carácter ante el universo. Dios le dirá a Satanás y al universo, y estoy deseoso de escuchar ese día, cuando llegue ese día, cuando Dios le diga a Satanás y a todo el universo que Él le dio la oportunidad de tener de su parte a todos los poderosos, a todos los ricos, a todos los sabios de esta tierra, en contra de sus escogidos, que eran los más viles de este planeta, los más débiles, los más insignificantes. Sin embargo, Él logró demostrar por su medio y con su poder, obrando en ellos, que su ley y su carácter siempre fueron justos, porque estos logran obedecerle perfectamente, venciendo sobre la tentación y el pecado con su poder y siendo obedientes a su voluntad, así como Cristo fue. Esta generación lleva los resultados de pecados acumulados, mis hermanos, nuestra generación, de todas las generaciones que nos han antecedido, de seres humanos, desde los días de la caída de Adán. Si los hay débiles de verdad, mis hermanos, somos nosotros, los miembros de esta generación actual del siglo XXI, de este año 2020. Nadie sufrió ni ha sufrido jamás como nosotros, en nuestra carne, en nuestra mente, de las tendencias heredadas y cultivadas de 6.000 años de pecado, mis hermanos, y del tan amplio abanico, en este caso, de tentaciones que nos abruman por doquier. Con esta generación final, Dios va a dejar sin argumento cualquier justificación que se quiera presentar, porque si alguien pudiera tener una excusa por cualquier debilidad, seríamos nosotros, los miembros de esta generación actual. Si alguien pudiera tener una excusa, seríamos nosotros, porque hemos arrastrado sobre nosotros, sobre nuestros genes, 60 años de pecado y de mal en nuestra vida, y nuestra herencia genética la traemos de 60 siglos de mal y de pecado. Pero si el poder de Dios demuestra en nosotros, en ti y en mí, en esta generación que estamos viviendo hoy, aquí ahora, en este siglo XXI, en este año 2020, ante el universo entero, que es posible vencer sobre la tentación y el pecado y guardar sus mandamientos, nadie de ninguna otra generación en estos 6.000 años anteriores a nosotros tendrá una sola justificación o excusa por no haberlo hecho. Pero lo glorioso del caso, mis hermanos, en este caso para Dios, lo más glorioso de este caso para Dios, en la vindicación de su carácter, es que esta generación de seres humanos en la que vivimos tú y yo, esta generación final que estamos entrando ya, va a demostrar que puede sobrevivir a una prueba mucho más difícil que la que Adán y Eva soportaron, con una naturaleza humana perfecta y no caída. Pero ahí no se queda todo, sino que este remanente, esta generación final, que formará el grupo, la compañía de los 144.000 ungidos de Dios, como se le quiera llamar, demostrará que pueden sobrevivir a una prueba mucho más difícil a la que le toca en suerte a los hombres comunes de nuestro mundo, de nuestro planeta. Al Lucifer presentar sus malvadas y mentirosas acusaciones contra, en este caso, contra el carácter de Dios, contra Dios, la intención de ellas era presentar ante todas las criaturas del universo su incapacidad para gobernar. Pero esta demostración, mis hermanos, esta demostración va a comprobar de forma fulminante que no existió, fíjense bien, que no existió, no existe en el presente, ni existirá nunca, jamás, por la eternidad, justificación alguna para que el pecado haya asomado su sucia cabeza, su fea cabeza en nuestro universo. De esta forma, la deidad, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad celestial, el eterno Jehová de los ejércitos, que es el nombre común para los tres, se unió en el plan de la redención, en un pacto eterno, con el primer fin
de vindicar el carácter justo y amoroso de Dios y su gobierno ante todo el universo creado. Y la única forma en que el asunto podía, en este caso, arreglarse de una forma satisfactoria, de manera que nunca, jamás, nunca más, en este caso, se levantará una duda, consistía en que Dios sometiera, en este caso, y valga la redundancia, su caso, a las reglas comunes de la evidencia, por amor a sus criaturas, que no somos omniscientes como Él. Y por eso Él necesita el juicio, por eso Él necesita la demostración. No porque Él lo necesite para sí, porque Él conoce el corazón y la mente, Él conoce el fin desde el principio, y Él sabe quiénes se van a salvar y quién no. Pero Él, respetando el hecho de que nosotros las criaturas no tenemos este atributo incomunicable de Él, que es la omnisciencia, y no conocemos el futuro, por eso Él permite el juicio a favor nuestro, a favor de las criaturas, para que todos podamos entender que Él es justo, y por eso ha demorado tanto tiempo en permitir que todo se manifieste claro, con las evidencias claras, para que no quede ninguna duda. Y por esa razón, Dios ha demorado 2000 años ya, esperando a la formación de esa generación que logre la victoria sobre el pecado en una carne humana caída, como la de Adán, tras Adán haber caído. Y recordemos que Adán, cuando cayó, no tenía pecado. Cuando Lucifer cayó, no tenía pecado, era la más perfecta de todas sus criaturas y la más poderosa. Y después de la deidad era el que tenía más autoridad en el universo. Y ellos cayeron siendo perfectos. Imagínense qué demostración Dios va a hacer de vencer sobre la tentación y el pecado con una carne humana caída, siendo imperfectos. Así como Cristo lo logró. Y el resultado depende, en este caso, por lo tanto, de la formación de esa generación de seres humanos caídos, mis hermanos, que guarden los mandamientos de Dios y posean la fe que tuvo Jesús para soportar la prueba en sus horas de agonía hasta que dijo, consumado es, allí en el Calvario. Dios ha puesto así, mis hermanos, en juego el gobierno de Él. Y de manera semejante al caso que le sucediera a Job, como les decía ahorita, nos va a suceder que vamos a demostrar que servimos a Dios por amor y no por conveniencia ni por miedo. Dios cerrará el tiempo de gracia y ya no habrá más misericordia, mis hermanos, sobre este mundo para nadie más, y su pueblo fiel estará sin intercesor durante ese tiempo, sometido a todos los ataques habidos y por haber de Satanás y sus fuerzas de destrucción, con el intento de hacernos negar a Dios y de hacernos caer en el pecado contra Él. Pero sin embargo, Él está exigiendo a Dios que no intervenga y que le permita probarnos, que le permita probar a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo remanente, a esa última generación, para demostrarle a Él y a todo el universo que ellos le están sirviendo por temor y por conveniencia y no por amor desinteresado. A la semejanza de Job, el ejemplo de Job fue la gran controversia en miniatura, un tipo del antitipo que vamos a hacer nosotros del tiempo final. Pero Dios, como hace aproximadamente unos 4000 años atrás, está listo para el desafío actual, así como lo estuvo, en este caso, con su siervo Job, así como lo estuvo con Cristo cuando Cristo vivió en esta tierra y murió, logrando la victoria sobre el pecado. Como en el caso de Job, el maligno está obstinado, mis hermanos, y está encaprichado hoy en contra de Dios, en contra de su gobierno y en contra de su carácter. Él sabe que le queda muy poco tiempo y por eso dice la Biblia en Apocalipsis 12 que ha descendido con gran ira. Y se llenó de ira contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente, que somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Es el remanente dentro del remanente organizado, que es la iglesia adventista del séptimo día. Y todos aquellos que están en el seno de las otras iglesias y en el mundo todavía, que van a escuchar el fuerte pregón final y van a formar parte de ese remanente final de Dios. Pero Él descaradamente le dice a Dios que quite su cerco protector, como le dijo así con Job, sobre su pueblo, y que Él ganará este conflicto. Él cree que lo va a ganar. Pero como en el caso de su siervo Job, su pueblo estará dispuesto, mis hermanos, a morir antes que de pecar.
antes que pecar contra Él, contra Dios. Y dirán de la misma manera que dijera Job: aunque Él me matare, en Él esperaremos. Satanás no tiene poder, ni lo ha tenido jamás, para obligarnos a nosotros ni a los ángeles a pecar, mis hermanos. La tentación no es pecado. Él nos puede tentar, pero Él no nos puede obligar a pecar. Puede tentarnos, puede amenazarnos, puede martirizarnos aún, pero no puede obligarnos a pecar. Y ahora Dios demuestra, por los más débiles, de entre los débiles que han existido jamás, que no hay excusa, ni la ha habido jamás, para rebelarse contra Él, contra su gobierno, y para caer en el pecado. Como los hombres de la última generación pueden rechazar con éxito el ataque de Satanás, teniendo todas las desventajas en contra de sí, y el santuario celestial cerrado, no habiendo intercesor, no quedará ninguna excusa para justificar el pecado de Adán y Eva, y que los hombres hemos cometido y han cometido a través de estos 6000 años, ni para justificar el pecado de Él, ni su rebelión en el cielo. Dios reinará, sí, con gran poder, y va a retirar su Espíritu Santo de la tierra cuando sella a su pueblo de esta última generación, es decir, al remanente compuesto por los 144.000 ungidos, cuando derrame su Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y Dios permitirá que Satanás zarandee como trigo a su pueblo, con el único impedimento, en este caso, o limitación, que le hiciera cuando el caso de Job. Él le dirá que lo único que no puede hacer es tocarle su vida o sus vidas, en este caso, una vez que la gracia se cierre. Dios no va a permitir que más nadie de su pueblo muera, aunque antes de que la gracia cierre existan mártires. No va a haber más ningún mártir después que la gracia se cierre. Dios no lo va a permitir. La Biblia dice que este será un tiempo de angustia como el que jamás ha existido, como les leía al principio en Daniel 12:1, o como les decía, porque es un texto que sé que se saben de memoria casi todos los que me están escuchando. Esta generación final, mis hermanos, será duramente probada. Y yo creo que somos esa generación. Yo estoy consciente de que creo que es así. Y tendremos que beber de la misma copa que bebió Cristo cuando estuvo en Getsemaní y en el Monte Calvario. Y tendremos que decidir no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, aún al costo de nuestra propia vida. Poseeremos entonces el mismo sentimiento de desamparo que experimentó Cristo. Y tendremos que poseer la misma fe que tuvo Él para poder sostenernos en este conflicto y decir a través de los portales de la muerte: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Pero ante su sensación de desamparo en ese tiempo final, mis hermanos, tendremos que aprender que es el tiempo de confiar en las promesas del Salmo 91, el cual sé que se saben de memoria la mayoría de los de aquí, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué lindo. Esta generación final, mis hermanos, va a soportar toda tentación, va a soportar toda prueba y van a preferir morir antes que pecar y así manchar el nombre de Dios. Entonces, y solo entonces, vindicando así, de esa manera, el carácter de Dios ante el universo para siempre, se terminará esta gran controversia, este gran conflicto, y el pecado dejará de existir para siempre jamás. Y Dios quiere terminar esta obra por medio de nosotros. Y Dios quiere que digamos como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios me bendiga. Y ojalá quiera Dios que podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Oremos. Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque dice Amós que no harás nada sin que tú declares tu secreto a tus siervos los profetas. Gracias, Señor, porque tú nos has advertido de todas estas cosas.
que han venido sobre el mundo a través de la historia, tú nunca desamparaste a tu pueblo. Y a nosotros, que estoy seguro que somos la generación final, no nos has desamparado por igual. Al contrario, nos ha dado más luz que a ningún otro pueblo a través de la historia. Ayúdanos, Señor, a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, como lo dice Proverbios 4:18. Señor, yo te pido de manera especial, y cada vez que pienso en ese texto se me salen las lágrimas, que yo pueda decir, y no yo, sino que tu pueblo remanente de este tiempo final podamos decir de la misma manera que Jesús dijo allí en Juan 14, 29 o 30, no sé cuál de los dos versículos es, pero es uno de los dos. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Sí, Señor, que cuando Satanás venga a tentarnos, cuando venga a probarnos con todo su poder y fortaleza malévola, nosotros podamos decir como Cristo Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Danos la victoria sobre él con tu poder, con tu gracia, sobre la tentación y el pecado, Señor. Y ayúdanos con tu gracia, con tu poder, con tu Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y con tu ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, vivir en armonía con tu voluntad, con tu ley, con tu gracia y con tu poder te lo pedimos, Señor. Ponnos en enemistad contra la serpiente. Tu gracia puesta en nuestros corazones es la que nos enemista contra la serpiente. Y ayúdanos con tu poder a pisotearle la cabeza bajo la planta de nuestros pies para vindicar tu nombre ante el universo y que podamos cumplir ese desafío que Cristo nos dejó en el mensaje a la Odisea, en el capítulo 3, en el versículo 21. Al que venciere, así como yo he vencido, lo dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sí, Señor, danos tu gracia, danos tu poder, bendice a tu pueblo en todo el mundo y ayúdanos, Señor, a estar listos para recibir la lluvia tardía y dar este fuerte pregón al mundo, y que tú puedas venir bien pronto en las nubes del cielo y podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en tu salvación. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para el encuentro contigo. En el santo nombre de Jesús y por la inspiración de tu Santo Espíritu Consolador, te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias. Amén. Amén y amén, Señor.